Y ya estamos aquí hablando de estos museos de Coyoacán. Yo te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, Visita Guiadas México, para que puedas observar fotografías de estos museos de León Trotsky, de Diego Rivera Nahuacalli, del Museo del Automóvil y también este museo de Frida Kahlo. Este museo que bueno, es de los lugares que más turistas reciben ahí en Coyoacán. En voz de la licenciada Hilda Trujillo, directora del Museo Frida Kahlo. Bueno, mira, esta casa cuando se construye era una casa muy afrancesada, como era el estilo en la época. En esa época las élites mexicanas todas querían ser francesas y el papá de Frida, de origen húngaro-alemán, trabajaba en el gobierno de Porfirio Díaz como fotógrafo y tenía buenos ingresos, y con esos ingresos construye esta casa. De hecho, la colonia se llama El Carmen por Carmelita, la esposa de don Porfirio Díaz, ¿no? Y cuando esta casa sufre varias modificaciones, pero la principal es cuando viene Trotsky a México, que Diego Rivera compra esta parte del jardín porque pensaba que podrían dispararle y matarlo, porque lo perseguían los estalinistas. De hecho, lo mataron. La casa en ese momento se pinta de azul y de amarillo los pisos. Es un color que Frida escoge, y porque para Frida todos los colores tienen un significado. Ustedes pueden ver en su diario cómo ella cada color le atribuye distintas características, ¿no? Entonces ni en su casa ni en su obra el color pasa desapercibido o es un elemento decorativo, es un elemento esencial y tiene un símbolo. Bueno, es como te decía, se amplía este jardín, Diego compra el jardín para que no lo disparen, pero también en ese momento Frida pinta la casa azul, los pisos amarillos y decora los jardines. Aquí, por ejemplo, Diego Rivera estudiaba el códice badiano, los códices, pero en particular el badiano, para estudiar las propiedades medicinales y afrodisíacas de las plantas, y Frida estudiaba los libros de botánica. Entonces tú ves muchas plantas en la obra de Frida y en la obra de Diego. Aquí ninguna planta está de adorno, todas tienen están muy estudiadas cómo fueron colocadas por Diego y por Frida. Y también pusieron elementos prehispánicos, conchas. Diego agrega, eso lo hizo un poco más tarde, ya en los años 40, el estudio de Frida Kahlo con piedra volcánica, como iba a construir en la Nahuacalli. Diego Rivera y Frida Kahlo siempre tuvieron la idea de heredar sus bienes, obra prehispánica, al pueblo de México. Y ellos desde los años 40, Diego empezó a construir la Nahuacalli y Frida y Diego empezaron a arreglar las cosas de tal manera que fuera donado no al gobierno, ni a ninguna gobierno de la delegación, ni distrito, ni federal, solo al pueblo de México. Entonces somos una asociación civil sin fines de lucro. Y pues Diego y Frida deseaban donar todos sus bienes, y cuando Frida muere, Diego empieza a arreglar este museo y se abre en 1958, un año después de la muerte de Diego Rivera. Desde entonces está abierto como museo. Mucha gente viene especialmente a visitar esta casa, la Casa Azul. Y esa casa azul magnífica es una de esas casas que definitivamente, dicen, los colores identifican a algunos lugares, y en este caso el color le da nombre, le da presencia, le da todo a esta casa azul. Yo no me imagino la casa de otro color, definitivamente. La Casa Azul de Frida Kahlo es testigo de muchas cosas, de muchas etapas de la vida de Frida Kahlo. Pero primero tenemos que hablar de quién es Frida Kahlo. Frida Kahlo, pintora mexicana. Aunque se movió en el ambiente de los grandes muralistas mexicanos de su tiempo y compartió sus ideales, Frida Kahlo creó una pintura absolutamente personal, ingenua y profundamente metafórica al mismo tiempo, derivada de su exaltada sensibilidad y de varios acontecimientos que marcaron su vida. A los 18 años, Frida Kahlo sufrió un gravísimo accidente que la obligó a una larga convalecencia, durante la cual aprendió a pintar y que influyó con toda probabilidad en la formación del complejo mundo psicológico que se refleja en sus obras. Contrajo matrimonio con el muralista Diego Rivera, tuvo un aborto que afectó en lo más hondo de su delicada sensibilidad y le inspiró dos de sus obras más valoradas, Henry Ford Hospital y Frida y el aborto.
cuya compleja simbología se conoce por las explicaciones de la propia pintora. En su búsqueda de las raíces estéticas de México, Frida Kahlo realizó espléndidos retratos de niños y obras inspiradas en la iconografía mexicana anterior a la conquista, pero son las telas que se centran en ella misma y en su azarosa vida las que la han convertido en una figura destacada de la pintura mexicana del siglo XX. Esta pintora, esta artista del siglo pasado, esposa de Diego Rivera en 2 ocasiones, y ella hace una gran cantidad de obra. Conoce a Diego Rivera pues de una forma fortuita, muy, muy extraña, cuando él estaba pintando en el antiguo colegio de San Ildefonso, y ahí es donde lo conoce. Ella estaba muy pequeña. Diego Rivera estaba casado con Lupe Marín y ahí se conocen, dicen, no se enamoraron al instante, pero se vuelven a encontrar y ya empieza su amor. Entonces fue precisamente en la Casa Azul en la que Diego Rivera va a visitar a Frida Kahlo como novio oficial. Ahí va, dicen, a cortejarla a esta niña, que pues bueno, comparada con él era una niña, y la va a visitar y va a visitar a sus papás y va a hacer todo el viaje para hacer la ronda allá en la Casa Azul. Y esta Casa Azul, que originalmente el estilo era completamente francés, que la adquiere primero Guillermo Kahlo, el papá de Frida, y después la termina de pagar Diego Rivera. Es una casa que fue llenándose de esa mexicanidad, porque llegas, hay un patio central y alrededor de él hay habitaciones, pero los jardines son magníficos. Entrar a esta casa no es un sueño. Es pequeña, sí, es muy pequeña para la cantidad de gente que llega, pero yo creo que en eso radica la magia, en el que puedes conocer un poquito más de la vida de esta artista, de Frida, de sus espacios, de lo que le gustaba en el día a día. Primero entras y lo que te reciben, y eso también me encanta, que es una constante en el Museo Diego Rivera Nahuacalli y en el Frida Kahlo, son las esculturas de estos Judas enormes que a ellos les encantaban. Entonces es como vincular, este elemento está en el Museo Diego Rivera Nahuacalli, en el Frida Kahlo y seguramente también en la Casa Estudio de Diego Rivera. La casa, entras y vas a observar muchas obras representativas de Frida Kahlo. El primer espacio es blanco, completamente blanco, los primeros cuartos, y ahí vas observando obras de Frida Kahlo y una colección que tiene de exvotos. Esa está bellísima, la colección de exvotos magnífica que tiene. Sales de este espacio blanco y llegas realmente a la casa. La casa, lo que observas es el comedor. El comedor es bellísimo, a todo color, definitivamente. Los muebles son muy sencillos, los estantes en los que están todos los platos, las tazas, los vasos, son de un color amarillo, así vivo. La mesa con un mantel magnífico, parece que está bordado a mano. Los cuadros en las paredes. Y ahí empiezas ya a ver el color y el gusto por el color realmente que tenía Frida Kahlo. Después ya pasas a la habitación de Diego. Y la habitación de Diego Rivera a mí me pareció muy sencilla. Es como él es así. Es su cama, un buró, una silla, su ropero y ya. Muy sencilla, no necesitaba más lujos, era lo que necesitaba él. Y después subes al segundo nivel y encuentras un estudio, el estudio de Frida Kahlo. Ese estudio es una belleza, yo creo que es el sueño de cualquier artista. Tiene mucha luz, tiene ventanales y dan al jardín, a ese jardín bellísimo, todo iluminado, y puedes observar también esa magnífica biblioteca que tenía Frida. A mí me gustó un libro de la familia Carvajal. ¿Cómo me llamó la atención ese libro? Porque son 2 tomos de la familia Carvajal, que después va a aparecer Violante de Carvajal en alguna de las obras de Diego Rivera. Entonces puedes observar los libros, los títulos de los libros e imaginar todo lo que tuvieron que leer para poder hacer obra de arte. Y observas los pinceles, los colores, el caballete y todo. Y después empiezas a caminar y encuentras 2 habitaciones. La primera, dicen, es la habitación de día, la recámara de día de Frida Kahlo, y la segunda es la recámara de noche.
En la recámara de noche es más oscura. Esta recámara de noche es precisamente el espacio en el que están las cenizas de Frida Kahlo. Ahí se encuentran en una urna que tiene forma de sapo. Curiosamente, ahí en un buró, ahí están las cenizas de Frida Kahlo. Y te imaginas y piensas y ves también un juguetero que tiene magnífico, en donde hay muchos juguetes que tenía ahí Frida Kahlo. Y había un baño que estuvo cerrado durante 50 años. Esta casa de Frida Kahlo, el proyecto ya se tenía de hacerla museo desde que ella estaba en vida, pero se convierte en realidad en 1958 cuando ya se le da forma al Museo de Frida Kahlo. Pero Diego Rivera deja una cláusula, que no abran un baño que él dejó en su habitación, porque ahí hay muchas cosas y papeles que él no quiere que se abran en ese momento. 50 años después se va a abrir este baño y van a encontrar una gran cantidad de fotografías, ropa y muchos bocetos que todavía no han dado a conocer a la gente que visita el museo. Entonces sales de este espacio, sales del espacio que es la casa como tal, después ya te toca recorrer los jardines. El jardín es magnífico, a mí me encanta el jardín que tiene mucha vida, mucho color y que forma parte, yo creo, es uno de los elementos centrales también de la casa. Entonces hay mucho que visitar en estos 4 museos de Coyoacán. Date una vueltecita ahorita que está la vacación todavía y te invito a que nos escuches el próximo domingo de 9 a 10 de la mañana para poder descubrir esta Ciudad de México, esta Ciudad Viva en Radio 1000. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.